Muy bien, gracias Marco. Buenas tardes a todos. Yo soy Kun Jerusalem y voy a hablar de un tema que es súper interesante, que es One Health o una salud. Para los que no conocéis el término, pues significa que la salud de los animales, de las plantas, del medio ambiente y de los humanos está muy relacionada entre ellos y que no podemos promover la salud de uno de estos grupos sin tampoco promover la de los demás, ¿vale? Esto es un poco lo que significa el término de One Health y ya veréis que no es un concepto nuevo. Hipócrates ya dijo que las enfermedades aparecen cuando se hacen agresiones repetidas contra la naturaleza. Este médico alemán, que es el padre de la anatomía patológica, su padre era carnicero, vio en láminas de carne de cerdo de la carnicería que había parásitos, trichinella, y dijo que abogó por un control de los alimentos, ¿vale? Que la salud de los humanos y de los animales estaba muy relacionada. Este médico australiano luego adoptó el término One Medicine para animales y humanos y en 2004 ya se adoptó el término de One Health, añadiendo también la de las plantas y del medio ambiente. Y más recientemente, un poco empujado por el interés creciendo por este tema y la pandemia COVID, varias organizaciones internacionales se han unido al One Health y han hecho un documento con un plan de acción, ¿no? Para recomendaciones concretas para países y organizaciones de fomentar esta visión más global. Entonces, esto es parte del documento, como podéis ver, es la definición que os he dicho y ponen un objetivo, que no solo es definirlo, el objetivo es equilibrar y optimizar de manera sostenible a la salud de los humanos, animales, plantas y ecosistemas. Obviamente esto es muy difícil porque incluye a un montón de disciplinas, a diferentes especialidades y abarca muchísimos temas como contaminación ambiental, cómo manejamos nuestros residuos, pero como esto es una jornada de infecciosas, pues lo que intentaré hacer durante esta charla es explicar a lo largo de la historia de la humanidad las relaciones que han habido entre animales, plantas, humanos y las enfermedades emergentes. Así que vamos a retroceder unos 300.000 años en el tiempo y aparece una nueva especie, evoluciona en el género Homo en África, el Homo sapiens que conocéis. Ahora habían 6 homos viviendo a la vez en un momento dado, pero hoy en día solo queda uno, que somos los Homo sapiens. Algunos genes nos quedan de los otros, pero al principio solo queda Homo sapiens. Y lo que hizo es salir de África y conquistar el mundo a pie, medicina del viajero primario. Entonces, nuestros antepasados, al ir a diferentes zonas del mundo, se encontraron con fauna y flora muy diversa y llegaron al final también en América del Sur. No somos el único animal que lo ha hecho. Nuestros primates hermanos, los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos, están todos limitados a las zonas donde han evolucionado y no han hecho este salto al resto del mundo, pero las palomas, por ejemplo, están en todo lado, los tiburones blancos, las orcas están en todo lado, y las ratas, salvo una provincia en Canadá donde se erradicaron todas las ratas, están en todo el mundo. Entonces nuestros antepasados llegaron a diferentes zonas y se encontraron con plantas y animales muy diversas. Diréis, bueno, eso me suena, es un rinoceronte con pelo, pero los otros como que no los vemos en los documentales hoy en día y es porque se han extinguido. Ahora nuestros antepasados eran muy listos y eran muy buenos con la caza y se han encargado de eliminar a la mayoría de la megafauna en los lugares donde han llegado. No es la única causa de la exterminación de estos animales, pero sí una causa importante. Y conocéis estos memes, ¿no?, de expectativa versus realidad, que las cosas no salen como queremos. Pues este es menos gracioso. Esto es la megafauna que esperaríamos encontrar hoy en día por los recursos naturales que hay. Y como podéis ver, esperaríamos una gran diversidad, o sea, más de 40 especies de más de 44 kilos en una zona, sobre todo en las Américas, ¿no? Y esto es la situación real. Yo creo que la mayoría de nosotros puede nombrar o se sabe de memoria todos los animales de más de 44 kilos en los diferentes continentes, si hay muy poco. En África sí que hay más, pero fuera de ahí la diversidad es muy baja. Y esto es un efecto de la humanidad desde la prehistoria, desde antes de la revolución neolítica, que es cuando se asentaron y desarrollaron agricultura y domesticación de animales. Lo bueno que ha traído esto es especializarse en diferentes trabajos, mejorar tecnologías, pero también ha creado clases, pobreza, política.
Yo voy a centrarme en agricultura. Mira, si veis, el trigo original es una planta que tiene poca semilla, pero se encarga de pelear contra plagas, de coger nutrientes del suelo. Y nuestros antepasados han ido seleccionando trigo por lo que nos interesa, que es lo que nos da energía, las semillas, pero esas plantas ya no se defienden solas, ya no cogen nutrientes, entonces tenemos que trabajar el suelo, añadir fermentos y protegerla de plagas, hoy en día con pesticidas y antes con otras medidas. Con el maíz, por ejemplo, podéis ver el maíz original, es un tipo de hierba, lo que hoy en día llamamos maíz no tiene nada que ver con el maíz original. Y esto es a nivel macroscópico, pero a nivel de nutrientes, esto es un estudio que se publicó hace poco, de los últimos 160 años, cómo han disminuido los nutrientes esto es trigo, pero hay iguales para todo tipo de verduras, frutas y eso. Para trigo, como podéis ver, cómo ha disminuido los oligoelementos, la cantidad de proteínas y fibras y cómo ha aumentado la cantidad de glucosa en el trigo que consumimos en los últimos 160 años. Y esto tiene un impacto para la salud ósea, para la salud mental, para la salud cardiovascular. Entonces, incluso una dieta mediterránea de hoy en día es menos sana que la dieta mediterránea de nuestros padres y sus abuelos, y etc. Luego, el que piensa, yo tengo en mi nevera mucha diversidad. Bueno, pues es un poquito de diversidad falsa, porque todas estas plantas, brócoli, col, coliflor, vienen de la misma planta, simplemente se ha seleccionado una parte diferente de ella a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que no sea diversa, pero que por lo menos tiene muchas características en común, ¿no? Y luego el segundo pilar de la revolución neolítica era la domesticación de animales, menos el perro, que ya llevaba con nosotros desde antes. Todos los otros animales los hemos ido domesticando progresivamente en esta época. Y esto ha tenido sus consecuencias. Al estar cerca de los animales que antes nos encontrábamos de vez en cuando, y sobre todo al hacinarnos, ha hecho más fácil la propagación de enfermedades entre animales y el salto a nosotros. Por ejemplo, con las vacas, la tuberculosis y el sarampión, la fiebre Q, la influenza con los pájaros, y luego, aunque no los hemos domesticado, al tener el trigo, pues han venido los roedores y con ellos los gatos, también con sus enfermedades. Así más actual, si cogemos el árbol evolutivo de los poxvirus, podemos ver como justo hace 15.000 años a 5.000 años en el pasado, han evolucionado dentro de la familia de los ortopoxvirus un montón de virus especializados en las especies que justamente nosotros hemos ido domesticando, camellos, vacas, caballos y luego los roedores que también venían. Entonces esto también se nota a nivel de la evolución de los virus, ¿no? Nuestro impacto. Y lo que ocurre es esta gráfica un poco. Tenemos animales que son un reservorio para diferentes infecciones que pueden tener síntomas o portadores asintomáticos, y van teniendo brotes de infecciones entre ellos. Y cuando tenemos un contacto directo con estos animales, nos podemos infectar. Pero si nos rodeamos de animales domesticados, que a su vez pueden tener contacto con los animales silvestres, puede darse un salto, una amplificación y luego un salto a nosotros. Y luego están los vectores que pueden ayudar también a esta dispersión. Entonces, esta gráfica resume muy bien lo que ocurre en diferentes infecciones, ¿no? Y esto es un proceso bilateral. Esto, por ejemplo, con gripe, nosotros podemos infectar a muchos animales, donde luego pueden ocurrir mutaciones y luego nos puede volver el virus mutado y causar una nueva epidemia o pandemia, como hemos visto muchas veces. Bueno, esta revolución neolítica lo bueno que ha tenido es que con alimentar a la gente de una manera más eficiente ha subido de 4 millones a 1.000 millones de personas en el siglo XIX. Menos aquí, pasó algo en el siglo XIV, es la peste, ¿no? Eso se llevó a un cuarto, a la mitad de la población en Europa, y es una zoonosis, es una enfermedad traída por roedores y sus vectores, ¿no? Las pulgas, y así se infectaba a la población. Bueno, saltamos un poquito más adelante, la revolución industrial, ¿no? El siglo XIX, una manera diferente de vivir, las ciudades más contaminadas, nuevos métodos de transporte, personas trabajando en lugares pues, menos higiénicas, más hacinadas, y esto era perfecto para enfermedades que antes se veían muy de vez en cuando, de repente propagarse más, ¿no? Como la tuberculosis, una enfermedad clásica de esta época, y eso tiene que ver con nuestro impacto, ¿no? Un cambio social, un cambio de cómo trabajamos y cómo nos organizamos, ¿eh? Bueno, en esta época obviamente la tuberculosis es que contribuyó a descubrir que las bacterias son causas de enfermedades y toda la revolución que ha venido detrás de ello en medicina y ha llevado a tratamientos, vacunas, etc. Entonces llegamos a la época después de las guerras mundiales en la que se pensaba que era el fin de la era infecciosa. En la 7ª edición del Harrison dijo: las enfermedades infecciosas son la clase más fácil de prevenir y de tratar de todas las enfermedades.
Y con las pesticidas pensaban que ya se iban a cargar todos los mosquitos, que se iban a acabar la malaria y los arbovirus. Y con la erradicación de la viruela ya se pensaba que sería la primera enfermedad de muchas en ser erradicada, y no hemos erradicado ninguna más desde entonces. Y en países occidentales incluso las infecciones se dejaban como que de lugares subdesarrollados, de enfermedades de pobreza, pero luego hubo un despertar difícil en los años 80, ¿no? Con la pandemia del VIH, de repente los países occidentales vieron que estas enfermedades emergentes no era cuestión solo de países subdesarrollados y podían afectarnos a todos, y era un trabajo de todos para trabajar que esto no ocurra en unos países y se disperse a otros, ¿no? De hecho, llevó a la creación de revistas como Emerging Infectious Diseases, justamente para abrir el interés en este tema. Esto es el mapa de los últimos 20 años de las enfermedades emergentes y reemergentes que han habido. Algunos no han pasado desapercibidos, como COVID-19 o el monkeypox, pero aquí hay muchos que me imagino que o no habéis escuchado o no han tenido un impacto más allá que una epidemia local, ¿no? Pero son todas enfermedades que han tenido por lo menos un potencial de extenderse y que hemos tenido mucha suerte en algunos casos. Entonces la pregunta es un poco cómo hemos llegado aquí, por qué hay tantas enfermedades en los últimos años. Una parte obviamente tiene que ver con una mayor detección, pero hay otros factores que influyen, ¿no? Como podéis ver, de estas enfermedades emergentes, 3/4 son zoonosis, con el mecanismo que os he explicado antes. Es una parte muy importante. Entonces la relación humano-animal es ya solo en números muy importante para nosotros, ¿no? Esto es la población mundial después de la revolución industrial, ha tenido un aumento exponencial y el año pasado ya pasamos los 8.000 millones de personas en el planeta. Pues todas estas personas tienen que vivir en un lugar, y la mayor parte de las personas viven en ciudades grandes alrededor de las costas y sobre todo en el sur y el sureste de Asia, como podéis ver aquí. Y gracias a este invento ahora las personas se pueden desplazar en un tiempo récord. Esto es todos los vuelos en 24 horas internacionales dibujados en un mapa. Como podéis ver, hay muchísimos. Entonces un virus que aparece en un lugar se puede encontrar 24 horas después en otra parte del mundo y así más, ¿no? Y bueno, como he dicho, más de 8.000 millones de personas en el planeta, cada uno necesita su alimentación, cada uno necesita productos animales que a su vez los animales también hay que nutrirlos. Necesitamos materia prima, por ejemplo fibra para nuestros papeles, para nuestros libros, y luego nuestras ciudades, nuestras casas o el lujo con el que nos rodeamos necesita muchísima materia prima, y esa hay que sacarle de algún lugar. Y aquí veis el impacto nuestro y de nuestros animales domesticados en el mundo. Esto es todo el peso en el planeta de todos los mamíferos. Como podéis ver, los humanos y nuestros animales es casi todo. Hemos desplazado a los mamíferos terrestres y los mamíferos marinos casi completamente, ¿no? Y aquí veis el terreno. Todo sería terreno para bosque, y hemos ido usando cada vez más terreno para agricultura. Por un lado, un tercio para hacer pues, trigo y maíz y soja, pero 2/3 lo usamos solo para dejar a los animales domesticados andar, comer hierba y engordarse para producir leche y carne. Y ahí veis un poco el impacto, esto es de equivalencias de CO2, de los diferentes productos que consumimos. Como podéis ver, con la gran diferencia, la carne de vaca es la que más impacto tiene. Esto es un poco la consecuencia del terreno que necesitamos, y al quitar bosque, pues por un lado, si vamos a poner casas ahí, está más cerca de los animales silvestres que nos pueden pasar enfermedades, o si lo dejamos para nuestras vacas o nuestras ovejas, está más cerca de los animales y pueden ser un vector intermediario, y eso es lo que vemos en las enfermedades emergentes, ¿no? Además, todos los productos que hacemos necesitan mucha energía. Y esta energía la hemos visto desde la revolución industrial, ha aumentado muchísimo el consumo de energía a nivel del mundo, y en 2020 el 80% de toda esta energía venía de productos fósiles, ¿no? Y esto lo habéis visto en la temperatura global, casi lo vemos de aquí de año en año, pero los datos no mienten. La última década cada vez se van rompiendo récords del calor, y esto tiene un impacto, saliendo un poco de las infecciones. Salud cardiovascular, por ejemplo, en el mundo va aumentando la mortalidad con el aumento de temperatura, y España es de los países más afectados del sur de Europa en este aspecto. Pero también obviamente las infecciones, ¿no? Más de la mitad de todos los patógenos que conocéis se pueden ver agravados por el cambio climático, y esto en esta gráfica se ve muy bien. Si hay más cambio climático, más calentamiento, los océanos
se calientan y esto tiene un impacto directo sobre los corales, los animales, la biodiversidad. Hay más tormentas a nivel de los océanos y por lo tanto más lluvias y más inundaciones. Inundaciones es pérdida de terreno, pérdida de agricultura y comida, pero también agua estancada para los mosquitos y otros vectores. Y también se transmiten muchas enfermedades diarreicas por este tipo de aguas o inundaciones, como cólera, que se mencionó antes, y otros, ¿no? Y luego más calor también es más evaporación, más sequías, más fuegos o incendios forestales, y eso es más pérdida de biodiversidad, más gases con más calentamiento global como consecuencia, y cerramos un poco el círculo vicioso aquí, ¿no? Aquí en esta gráfica lo que veis muy bien es como si hacemos perder biodiversidad. Para los que no les dé pena desde el punto de vista ecológico, la pérdida de biodiversidad también aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, porque los vectores van a encontrar mucho más fácil al reservorio animal que contiene estas bacterias, ¿no? Si hay mucho menos que elegir, pues es más fácil que lo encuentre. Y esta gráfica lo enseña muy bien. Y esto es una imagen española, es un documento de Andalucía en la que explican que el cambio climático, pues con más lluvias, aguas estancadas, pero también con más sequías, favorece a diferentes vectores, ¿no? Y lo que se ha visto es que no solo habrá más mosquitos porque se acorta el ciclo de reproducción de los mosquitos, sino que también los propios arbovirus se adaptan y es más fácil la transmisión de un mosquito a una persona cuando muerde. Entonces es una combinación perfecta para haber aumentado estas enfermedades transmitidas por estos vectores, ¿no? Y en España se considera de alto riesgo para estos virus y parásitos y bacterias que veis ahí nombrados, como el dengue, que efectivamente hace poco hubo casos de dengue autóctono en Ibiza, pero así puedo poner ejemplos de muchos más. En Francia y en España hay muchos ejemplos, y todo es a consecuencia en parte del cambio climático, ¿no? Aquí veis una gráfica de todas las enfermedades infecciosas que se van a ver aumentados por el cambio climático. Ahí veis los diferentes mecanismos de cambio climático, diferentes métodos de transmisión y cómo se relacionan unos con otros con diferentes patógenos. Como podéis ver, los virus son el número 1, pero seguido rápidamente de bacterias y luego de muchos otros patógenos. Como podéis ver, es un impacto muy importante. Pero no son solo las infecciones emergentes o reemergentes, hay otra enfermedad, entre comillas, que es la resistencia antibiótica, que también se puede ver de un punto de vista One Health, ¿no? Juntamos todos los animales para que hagan huevos o para que engorden y los comamos, o las vacas para sacar leche, y al juntar todos los animales hace mucho más fácil que pase una enfermedad de uno a otro, y para que no se pongan enfermos y dejen de engordar o de producir leche, damos antibióticos. Y esos antibióticos al final pasan a los animales, a los productos que luego nosotros consumimos, o los usamos las cacas de fertilizante, y el fertilizante va a los campos que luego usaremos para hacer nuestro trigo, o de una manera más indirecta que se acaba de descubrir en Francia, que es han analizado las nubes, y en las nubes han encontrado bacterias con genes de resistencia para diferentes antibióticos. Las nubes del Atlántico tenían resistencias a quinolonas, y las nubes que venían de campos franceses donde habían ganaderías tenían resistencias a muchas clases de antibióticos. Esto se acaba de publicar y es un método de transmisión de resistencias de una región a otra que es casi incontrolable. No tiene un impacto tan grave como lo del uso de antibióticos en humanos y animales, pero puede ser algo que pueda agravar la situación, y más aún si pensamos en inundaciones y aumento de lluvias en algunas regiones, ¿no? Y como podéis ver, la resistencia antibiótica se supone que va a tener un impacto más grande que el cáncer en cuanto a mortalidad en las próximas décadas, así que es un tema importante. Y luego la agricultura, si el cambio climático sigue como sigue, esto es lo que se prevé en las próximas décadas de reducción de la eficacia de la agricultura a nivel mundial. Algunos países se verán beneficiados, pero la mayor parte del mundo, sobre todo países en vía de desarrollo, van a tener menos rendimiento de todos los campos para producir comida, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues hay más riesgo de desnutrición, y eso aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas. Habrá más conflictos locales y más migración. Y cuando hay migración, por ejemplo, como en la imagen, pues son condiciones ideales para la propagación de enfermedades infecciosas, y si la migración se hace de una manera ilegal, pues también puede entrar en países que no lo esperan y causar brotes de enfermedad ahí, ¿no? Por este método que os he comentado,
Y esto es un poco la visión de One Health, ¿no? Es tomar en cuenta todos estos factores de plantas, de animales, de medio ambiente y de los humanos, y no solo enfocar en el punto de vista humano, porque si hacemos eso nos perdemos una gran parte de la historia. Como habéis visto, he hablado muy poco de humanos como tal o de salud humana, y todo tiene relación, ¿no? Es mucho más eficiente, desde el punto de vista One Health, de abarcar los problemas al inicio, de hacer una investigación de los animales reservorios, encontrar qué virus están ahí e intentar evitar el paso de esos animales a los animales más cercanos a nosotros o los vectores o directamente a los humanos, ¿no? Y para esto quiero dar unos 2 ejemplos por lo menos antes de acabar. El primero sería la rabia, que es una enfermedad 99,9% mortal, pero es prevenible mediante vacuna. Y hay vacunas en humanos y hay vacunas en perros, ¿no? Y el coste de la vacuna para humanos es 10 veces mayor que el coste para perros. Y en algunos países incluso la diferencia puede ser mayor. Y se sabe por datos que si vacunamos a 70% de los perros callejeros, que podemos tener una inmunidad de grupo, eso puede ser suficiente para controlar los brotes de rabia por unos 10 años en una región como tal. Entonces, hay campañas de One Health para abarcar este tema, sobre todo en países en vía de desarrollo, ¿no? En África y en el sureste asiático, donde más. Y esto intenta, en lugar de solo mirar los humanos que han sido mordidos y la profilaxis postexposición, que también es importante, o las inmunoglobulinas, que también están ahí, eso es obviamente importante ya que ha ocurrido, pero una visión mucho más global de verlo es de ver que las personas que tienen perros domésticos o los perros estos de rescate, evitar que tengan contacto con perros callejeros o vacunar a los perros callejeros para que si luego hay un conflicto pues ya no se transmite la rabia, pero esto obviamente requiere recursos pues, políticos y de veterinaria, una colaboración importante ahí, ¿no? Luego también los desechos, porque los residuos urbanos atraen a mapaches y otros animales silvestres que pueden dar la rabia a los perros en domicilio y así pasa a los humanos. Entonces hay que pensar de una manera mucho más global, y esto es diferente en cada ciudad, en cada país, y es un esfuerzo que hay que hacer a nivel local, no solo a nivel internacional. Y otro ejemplo un poquito más de prevención, ¿no? Sabéis que los coronavirus, ya se publicó en 2019 en China la importancia de la presencia de diferentes coronavirus en poblaciones de murciélagos, y como hubiera sido interesante adoptar un punto de vista One Health en ese aspecto, ¿no? De evitar el paso de coronavirus de murciélagos a animales más cercanos a los humanos, o directamente el consumo de murciélagos en los mercados en China. ¿Vale? Eso hubiera evitado tal vez los más de 20 millones de muertos y todas las consecuencias que hemos visto en la pandemia. No digo que esto se hubiera prevenido sí o sí, pero que por lo menos en el futuro podemos hacer más esfuerzos de pensar de una manera más global en lugar de enfocar solamente en la salud humana, porque ahí ya puede ser demasiado tarde, como hemos visto. Y eso es un poco lo que os quería transmitir.